El 7 de marzo de 2021 empezaron las primeras llamas en la provincia de Río Negro y unos días después el fuego estaba absolutamente fuera de control y había llegado a Chubut y a Neuquén. Más de 200 familias perdieron su vivienda y murieron 2 personas. Lamentablemente no fue el único incendio grave que ocurrió en nuestro país en los últimos meses. No, el año pasado más de la mitad de las provincias argentinas sufrió algún tipo de daño ambiental por el fuego. Cada vez que sucede algo así, escuchamos palabras como ecocidio, terricidio, deforestación, extractivismo, megaminería y cambio climático, entre otras palabras. ¿Por qué se producen estas quemas? ¿Son intencionales? Y si lo son, ¿para qué se provocan? ¿A quién benefician? ¿Y qué hacemos para que se detengan? Hoy te voy a contar las claves para entender un problema que debe preocuparnos a vos, a mí, a todas y a todos. Hoy hablamos de incendios. Cada vez que el fuego arde, Argentina sufre un ecocidio. ¿Qué es un ecocidio? Es una destrucción extensa del medio ambiente cuyo origen puede ser a propósito. Es un problema que afecta a todo el continente. Los motivos para que esto suceda son varios: intereses agropecuarios, negocios inmobiliarios y mineros. También hay falta de regulación y de prevención desde el Estado. En algunos casos, los responsables de los incendios son los integrantes del sector agropecuario. Buscan renovar las pasturas quemando el pasto seco de un campo para buscar lo que se llama el rebrote verde. El segundo objetivo de las quemas intencionales es lo que se conoce como avanzar la frontera agropecuaria. Se trata de desmontes, pero en lugar de usar topadoras, se prende fuego. Lo suelen hacer grandes grupos económicos que compran bosques a un precio muy barato y después los queman para plantar soja y hacer que sus terrenos sean más caros. Capisce. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego, en tanto, informó que continúan focos de incendio en varias localidades de Chubut, entre ellas Cuyamen y Las Golondrinas. En Río Negro, un proyecto de ley promueve que por un plazo de 60 años no se pueda cambiar el uso de las tierras fiscales o particulares afectadas por los incendios forestales. El objetivo es evitar la especulación inmobiliaria. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se va todo al tacho? ¿Se va a seguir prendiendo fuego todo y no vamos a poder hacer nada? Porque en realidad hay mucho por hacer. Otro de los factores muy importantes para entender por qué se producen los incendios es el cambio climático. Es un gran tema. Vamos a conectar ahora con Juan Merev para que nos cuente cómo influye el ambiente en la proliferación de incendios. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Lalo, ¿todo bien? En cuanto a los aspectos ambientales que favorecen la proliferación de incendios, en el caso de la comarca andina, como lo vimos en los últimos meses, por lo menos destaco 3 aspectos clave. Uno tiene que ver con la sequía, con el déficit hídrico que se da en los meses de verano, acrecentado en las últimas décadas por el fenómeno del cambio climático. Por otro lado, uno más de carácter social, que tiene que ver con la mayor circulación de gente, vinculada al incremento del turismo que se da en temporada de verano. Y uno tercero con el mantenimiento de la infraestructura, particularmente con las líneas de alta y media tensión, líneas eléctricas, cuyo trazado en muchos casos pasa por áreas boscosas, y la ubicación de transformadores y demás en este tipo de áreas, si no están mantenidos adecuadamente, pueden generar algún tipo de incendio, sin desmerecer que en muchos casos estos incendios son de tipo intencionales y persiguen otro tipo de interés. Así que esa combinación de estos 3 aspectos me parece que genera un cóctel explosivo que muchas veces termina en las tragedias que estuvimos viendo en estos últimos tiempos. Gracias Juan. Estamos, como quien dice, en el horno. Aunque, como te decía al principio, el año pasado la mitad de las provincias argentinas estuvieron afectadas por incendios. Hay algunas regiones que sufren más que otras. En Córdoba, el año pasado, las llamas hicieron estragos. Cada vez que hay un incendio, en general se consume la mayor parte de la biomasa, digamos, de la vegetación que tenemos. Al consumirse esa biomasa se abre el bosque y eso permite que llegue mucha más luz, y a la vez la vegetación que vuelve es más de tipo pastizal o arbustal, que es más inflamable. Entonces, de por sí se genera como un círculo vicioso que favorece que dentro de unos pocos años puedas volver a tener un incendio bastante intenso en el mismo lugar. En Córdoba se da un caso muy curioso y además muy preocupante.
Aunque todos los años se producen incendios, los bomberos siguen sin profesionalizarse. El sistema de bomberos de esa provincia funciona con voluntarios que trabajan incansablemente para salvar vidas humanas y casas. Si hay un incendio forestal, detectan la casa más cercana y concentran todos sus esfuerzos en protegerla de los fuegos. Esto está muy bien desde el punto de vista humano, pero es poco efectivo para frenar el avance del fuego por los bosques. De hecho, son los vecinos quienes se organizan para formar la primera línea de defensa. Sí, una vez más, como sucede miles de veces en la historia argentina, es la sociedad civil la que se organiza, en este caso contra los incendios forestales. Estos vecinos se suben a camionetas con tanques de agua y mochilas hidrantes y tienen mangueras que disparan el agua. Son cientos de personas que todos los años intentan apagar las llamas. Es un esfuerzo enorme, muy valiente y generoso que lamentablemente no alcanza. Se cree que a esta altura Córdoba ya perdió el 95% de sus bosques nativos a causa de los incendios. Sí, escuchaste bien, el 95%. Estamos perdidos, estamos perdidijillos, estamos perdidijillos, estamos perdidijillos. En Argentina existe una ley de bosques que debería proteger las áreas más sensibles. Y esta ley establece el ordenamiento territorial de los bosques en su provincia. Es decir, cada provincia, cada estado tiene la responsabilidad de controlar que no se lleve adelante el desmonte en zonas prohibidas. Buah, jeje. La ley 26.331 se sancionó en el año 2007 y se promulgó en 2009. Según cuentan los especialistas, obtuvo muy buenos resultados hasta 2015, periodo en el que bajó considerablemente la pérdida de bosque nativo. Sin embargo, desde el año 2016, la reducción o eliminación de las retenciones a las exportaciones de granos, muy en especial la soja, creó condiciones que incentivaron el desmonte. La tasa de deforestación comenzó a crecer nuevamente y aumentó hasta 0,42% en 2018. Estamos en un momento donde tenemos que repensar prácticas productivas. Todo lo que encaremos tiene que tener una mirada sostenible, porque si no va a ser muy difícil que no vuelvan a suceder errores que hemos cometido en el pasado o en el presente. Entonces, la verdad que ahí es donde el Estado tiene que hacerse más presente que nunca. Muchas veces se denosta la presencia del Estado. Bueno, el Estado es el que puede impedir que esto suceda y afecte a muchas personas, que quizás algunas de esas personas tienen alguna visión negativa sobre el Estado. Es el Estado el que va a poder frenar esta actitud irresponsable del sector ganadero. Hay otras zonas del país afectadas por el fuego, no solo aquellas en las que hay bosques, por ejemplo, el delta del Paraná. El año pasado los incendios se fueron de mambo, literalmente. Si bien todos los años el sector ganadero prende fuego, siempre eran controlados por los humedales, pero en 2020 una bajada histórica del río hizo que esa especie de muro natural, el humedal, fuera desbordado. Las llamas no tenían freno. Los análisis satelitales mostraron que se quemó el 20% de las casi 2 millones de hectáreas del delta. Una bocha, ¿no? Y ahora le vamos a preguntar a Jorge Bartoli, integrante de la organización ambientalista El Paraná no se toca. ¿Qué características tienen los humedales del Paraná y por qué son tan importantes? ¿Y qué amenazas hay sobre la conservación de los humedales? Hola Jorge, te escuchamos, adelante. Hola, el río que tengo a mis espaldas, el río Paraná, y su extensísimo territorio de humedales es sinónimo de vida. Alberga una biodiversidad tan gigantesca en cantidad y en número como poco conocida. Es fuente de agua dulce para millones de personas, es fuente de aire renovado y aire puro para las personas que viven en las poblaciones costeras, es fuente de alimento y en estos territorios se pueden desarrollar de manera sustentable y acorde con el medio ambiente una gran cantidad de actividades humanas. Estos territorios están amenazados por diversos factores. El avance de la frontera agropecuaria y el avance de la frontera inmobiliaria son dos de los principales. Los terraplenamientos, la caza furtiva, la pesca indiscriminada sin límite son otras de las principales amenazas que hoy padecen estos territorios. El nuevo proyecto de ampliación de la hidrovía a lo largo del río Paraná también es otra gran amenaza cuyas consecuencias ambientales al momento no están estudiadas, son seguramente muy gravosas para el medio ambiente y no están siendo consideradas en el proyecto actualmente en curso simplemente porque no se las ha estudiado y son hasta el momento
desconocida. Las quemas que se han producido en los territorios de humedales por diversos factores ambientales, pero fundamentalmente por una intencionalidad humana absolutamente premeditada, ha arrasado con centenares de miles de hectáreas de estos territorios. Ha afectado grandemente la salud de muchísimas personas que viven en las ciudades costeras. El humo afecta las vías respiratorias, afecta los ojos. Muy claro, Jorge, muchísimas gracias. Las organizaciones ambientalistas están preocupadas por la situación argentina ante los incendios. Todos los años, como si no aprendiéramos nada, volvemos a empezar. De acuerdo a la aplicación de código abierto global Forest Watch, Argentina se encuentra en el 7º lugar entre los países que emitieron mayores alertas por incendios en lo que va de 2021. 7º lugar, ¿cachai? Entre todos los países del mundo. Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios forestales son intencionales. ¿Qué hace el Estado ante eso? El presidente Alberto Fernández atribuyó los incendios en Córdoba y la comarca andina a factores climáticos y a los pícaros que de ese modo consiguen mejores condiciones agrícolas de producción. El ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandier, dijo que los incendios son intencionales y tienen responsables. Productores que usan métodos del siglo pasado, inescrupulosos que queman para aumentar ganancias y los que atentan contra los ecosistemas por especulación inmobiliaria. Vine con mucha preocupación porque me doy cuenta que en toda esta zona ha ocurrido una catástrofe con el fuego. ¿Alcanzan los parches circunstanciales? ¿No necesitaremos más leyes que protejan nuestras áreas más delicadas? ¿Qué hacemos cuando todo vuelva a arder? Mientras nos hacemos estas preguntas, se me vienen a la cabeza algunas palabras que te dije al comienzo. Por ejemplo, terricidio o extractivismo. ¿Qué es el terricidio? Para las comunidades originarias es el asesinato de la madre tierra, de la Pachamama. Es la apropiación de espacios por parte de latifundistas o proyectos extractivistas. Son espacios destruidos y contaminados por el modelo civilizatorio dominante. El extractivismo, digamos, sería entonces el saqueo indiscriminado de elementos de la naturaleza con el único objetivo de acumular riquezas. Esto aplica tanto para negocios agroganaderos como para la megaminería o el sector inmobiliario especulativo. El término megaminería refiere a una explotación minera a gran escala, con grandes inversiones de capital y una utilización de recursos muy elevada. Suele ser operada por capitales extranjeros y genera, como es lógico, gran resistencia entre las comunidades donde se realiza la explotación. El cambio climático tampoco es joda. Escucha esto, escucha bien. La temperatura media mundial ya aumentó 1,1 grados centígrados desde la época preindustrial y el periodo 2015-2019, según la Organización Meteorológica Mundial, fue el lustro más cálido jamás registrado. ¡Qué panorama!, ¿no? Entonces, ¿se va a seguir quemando todo? ¿Toda la fauna y flora de Argentina va a desaparecer? Ayúdame a responder eso, por favor, Nikki Becker. Hola, adelante, te escuchamos. Hola, Lalo, ¿cómo estás? Bueno, esperamos que no se siga quemando todo, pero la verdad es que si se sigue este ritmo en donde los grados, la temperatura promedio a nivel global sigue aumentando, es muy probable que eso pase, sobre todo por la poca acción que se ve de los gobiernos de las grandes empresas con respecto a la crisis climática. Que si bien el 90-95% de los fuegos son intencionales, a veces es muy difícil ver cuál fue el origen del primer foco de incendio, hay una realidad y es que la crisis climática hace que sean aún más fuertes y no se puedan controlar. Eso es a partir de las sequías, también de los fuertes vientos, de las olas de calor. Entonces, mientras no tomemos acciones, mientras no se genere, por ejemplo, una transición a nivel global hacia otro tipo de energías que no sean en base a combustibles fósiles, que es el mayor sector que produce la crisis climática, estamos complicados. Gracias, Nikki, muy amable, muchas gracias. Para pasar en limpio, los incendios son un gran problema ambiental que además genera consecuencias en términos humanos y económicos. Mientras los grandes negocios extractivistas avanzan sin mirar atrás, lo que queda es, y nunca mejor dicho, cenizas, tierra arrasada por el fuego. ¿Hasta cuándo va a seguir pasando esto? ¿Pueden los gobiernos enfrentarse a los intereses de estas megaempresas? Y nosotros, los ciudadanos comunes, ¿qué hacemos? Si es que podemos hacer algo. Es tiempo, quizás, de pedir más que nunca que las leyes protejan realmente, literalmente, a nuestros bosques y humedales. Hay que evitar que una vez más Argentina arda, porque es nuestra casa. Gracias, chao y hasta la próxima. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, así no te perdés ningún video, ¿ok?